¿Qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que se encuentren bien, que estén gozando de la bendición de Dios. Gracias a Dios, porque estamos una vez más juntos, reunidos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar, o más bien para continuar nuestro estudio del ayuno. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te doy, Señor, en este día por permitirnos, Señor, estar reunidos nuevamente, Señor, con el único propósito, Señor, de conocer, Señor, más de ti, Señor. Conocer más de, Señor, de tu voluntad, Padre, para nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor, porque al reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra, para escudriñarla, Señor, también, Señor, glorificamos tu nombre, Padre. Gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor, que disponemos, Señor, para estudiar, Señor, para estar cerca de ti, Señor, para estar a los pies del Maestro, para escuchar tu dulce voz por medio de las páginas de la Sagrada Escritura, Señor. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanitos, Señor, que ya se encuentra dispuesto en este día, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te doy gracias también, Señor, por los amigos y amigas que también lo han hecho, Señor, continuamente, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Te doy muchas, muchas gracias, Señor, por el hermoso privilegio que me da, Señor, de poder transmitir, Señor, tu palabra a otros, Señor. Gracias, Señor. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, esté en esta hora, Señor, enseñándonos, Señor, corrigiéndonos, Señor, llevándonos a todo verdad, Señor, conduciéndonos, Señor, al arrepentimiento, Padre. Gracias. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que venga, Señor, a enseñarnos, Señor, toda verdad. Usa, Señor, mi vida por medio de tu Espíritu, Padre. Y te pido, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora, Señor, en el nombre precioso de Jesús, sea quitado, Señor, todo estorbo, todo aquello, Señor, que quiera venir, Señor, a quitarnos la atención en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Usa mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a continuar nuestro estudio del ayuno. Hemos estado hablando sobre el ayuno, todavía no terminamos este tema que es tan interesante, que es tan importante. Estamos viendo que el ayuno es la oración, es el medio por el cual nuestro Señor libera poder en nuestras vidas, y el ayuno viene a intensificar y a facilitar nuestra eficacia por medio de la oración intercesora, y asimismo estamos ofreciendo a nuestro Señor un sacrificio vivo por medio de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque al privarnos de comer alimentos, ¿verdad? Es estarle ofreciendo un sacrificio vivo a nuestro Señor, llenando nuestras vidas del alimento espiritual. Te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Ese alimento espiritual que permanece, que no es perenne, sino que es algo que permanece en nuestras vidas y que es eterno, porque nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Y por medio del ayuno, pues bueno, viene a traer a nuestras vidas, te decía yo la semana pasada, viene a traer a nuestras vidas poder, viene a traer a nuestras vidas esa autoridad, viene a traer a nuestras vidas ese poder por medio del Espíritu para dejar todas aquellas cosas que nada más nos están causando problemas, todas esas áreas que aún todavía no se han rendido por completo a la voluntad de Dios y que no se sujetan. Y decíamos la semana pasada que cuando nosotros comenzamos a caminar dentro del ambiente espiritual, porque estamos siendo fortalecidos por medio de la oración, del estudio de la palabra, del congregarnos, del ayunar,
entonces comenzamos a ser fortalecidos, comenzamos a andar en el Espíritu, comenzamos a darle esa autoridad total al Espíritu Santo para gobernar nuestras vidas y de esa manera llevar totalmente sujeto cada apetito que tengamos en nuestros cuerpos, ¿verdad? Sean apetitos sexuales, sean apetitos desenfrenados, ¿verdad? Desenfrenados para estar haciendo cosas que en lugar de aportar algo a nuestras vidas, está menguando nuestra relación con Dios. Entonces, vamos a continuar nuestro estudio y te decía yo la semana pasada que cuando comenzamos a tener desgano, cuando comenzamos a no tener ganas de orar, a no tener ganas de estudiar la palabra, a no tener ganas de ayunar, a no tener ganas de asistir a la iglesia, es que está sucediendo algo en nuestras vidas y que no es otra cosa, sino que estamos dándole más cabida, estamos alimentando más, no solamente nuestro cuerpo físico que tiene que ser alimentado, sino estamos dándole rienda suelta nuevamente a nuestra carne, a que se alimente de esos malos hábitos, de esos apetitos desenfrenados que empiezan a llenar nuestras vidas y que empieza a llenar esas áreas, ¿verdad? Que alguna vez habían sido entregadas a Cristo y que las hemos descuidado y que comenzamos a tener ese desgano. Es indudablemente una razón, esa es una de las razones por las que comenzamos a tener ese desgano en cuanto a las cosas de Dios. Y para contestar pues, ¿qué se puede decir? Para darnos cuenta en qué consiste precisamente ese desgano, vamos a estudiar qué es lo que pasa cuando comenzamos a tener ese desgano y que a lo mejor nos hacemos esa pregunta y decimos, bueno, pero ¿por qué ya no tengo tantas ganas de estudiar la palabra? ¿Por qué no tengo ganas de ir a la iglesia? ¿Por qué no tengo ganas de buscar de Dios? Entonces, vamos a ir contestando esas preguntas que probablemente nos hemos hecho en alguna ocasión o que en este momento te estarás haciendo alguno de nosotros, alguno de ustedes, amados hermanos que están escuchando este estudio. Y vamos a ver el ejemplo de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Hay que recordar que Él tenía toda la capacidad y que ya te lo mencionaba la semana pasada. Jesús tenía toda la capacidad y toda la unción de Dios para suplir las necesidades de cada persona. Y con todo, aún con todo, siendo el Hijo de Dios, teniendo toda esa unción, todo ese poder, Él ayunaba porque era una necesidad imperativa en su vida, porque era una manera de poder tener una conexión pues sobrenatural con el Padre Celestial. Y que además la Biblia nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que eso ya te lo mencionaba yo la semana pasada? Que aún siendo hijo de Dios, siendo totalmente humano, 100% humano y 100% divino, aún con todo, Él nos dejó ciertas reglas establecidas, ¿verdad? Ciertos patrones que Él nos dejó para que nosotros los sigamos, ¿verdad? Y tengamos una vida efectiva en el Espíritu, ¿verdad? Y nos dejó ello y vemos cómo el Señor Jesús oraba, apartaba tiempos y tiempos grandes de oración, tiempos de ayuno, como el que veíamos, ¿verdad? De los 40 días y 40 noches, y que no solamente ese ayuno tuvo, sino que practicó muchas veces el ayuno durante su estadía aquí en la tierra. Y que además, él siempre estaba fortalecido, ¿verdad? Y lo pudimos ver y vamos a leerlo en Lucas 4, 1 al 2. Vamos a ver cómo
el Señor, ¿verdad? Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Cuando él volvió del Jordán, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que cuando él regresó del Jordán, cuando él fue bautizado, entonces él fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches orando, sin probar alimentos, sin probar absolutamente nada. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí en Lucas, ¿verdad? Dice que entonces no comió absolutamente en aquellos días, y cuando habían pasado estos días, dice que tuvo hambre, porque él estaba en esta carne como la tuya y como la mía, ¿verdad? Que sentía el dolor, que sentía hambre, porque nosotros, ¿verdad? Cuando dejamos de comer un determinado tiempo, comienza nuestro organismo a pedirnos alimento. Imagínate Jesús que andaba en forma humana en este mundo, después de 40 días y 40 noches de no probar absolutamente nada, obviamente él tuvo hambre, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos habla de un énfasis añadido que dice en Lucas 4, del 13 al 14, vamos a ver cómo el diablo siempre ha tratado de estorbar el camino de Dios, los planes de Dios. Lo vimos desde el Génesis, cómo Dios había preparado un lugar extraordinario, ¿verdad? Un hogar maravilloso para el hombre. Y además de eso, Dios mismo se paseaba en el huerto del Edén con Adán, ¿verdad? Pero el enemigo siempre ha querido estropear los planes de Dios, y vemos cómo, ¿verdad? Cómo viene a querer entorpecer los planes de Dios y esa comunión que el hombre tenía con Dios. Viene y trae la tentación, cae Eva también le lleva el fruto a Adán, y los dos caen, y entonces hay una división, ¿verdad? El hombre cae y hay una división, hay un abismo que se forma entre Dios y el hombre, porque hay que recordar que Dios no puede tener ninguna conexión con el pecado. Entonces, vemos desde el principio de la creación que Satanás siempre ha querido entorpecer los planes de Dios. ¿Te acuerdas cuando Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús les habla de que él pues va a ir a la cruz y que va a sufrir, y te acuerdas, ¿verdad? Que muchos podrán ver, ¿verdad? Esa frase de Pedro cuando le dice, no, Señor, y trata de convencerlo para que no vaya a la cruz. Y algunos, ¿verdad? Pudieran decir, ay, no, pero es que Pedro fue bien intencionado, él no quería que sufriera su maestro. Pero sin embargo, cuando el Señor reprende a Satanás, reprende al enemigo, no reprende a Pedro, ¿verdad? Y le dice, vete de aquí, Satanás. ¿Por qué siempre quieres estropear? ¿Por qué siempre quieres estar entorpeciendo la obra de Dios? Entonces, vemos que el enemigo, ¿verdad? A veces quiere disfrazar ciertas circunstancias de manera piadosa. Entonces, vemos que ahí él quiso también venir a decirle al Señor, no, mira, no vayas, para que el Señor diga, oye, tienes razón. Pero no, el Señor Jesús siempre estuvo lleno del Espíritu Santo y siempre tuvo el discernimiento para saber cuando el enemigo quería estropear los planes de Dios. Y vemos que después de estos 40 días que no comió absolutamente nada,
dice que entonces el enemigo quiso venir a estropear estos planes. Mira, vamos a leer lo que dice Lucas 4, del 13 al 14. Pero yo creo que vamos a leer desde el versículo número 12. Dice, en aquellos días, él fue a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 y llamó. Y en esta parte de la Sagrada Escritura estamos viendo cómo el Señor está escogiendo a sus discípulos, ¿verdad? Y además de escoger a sus 12 discípulos, aquí vemos que él se apartó a orar para después escoger a los 12 discípulos. Amén. Y vemos también que a cada uno, ¿verdad? Le fue hablando por su nombre, llamó a Pedro, a Simón, dice, a quien también le llamaban Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé. Y seguimos leyendo hasta el 16 y vemos que escogió a Mateo, a Tomás, a Jacobo, el hijo de Alfeo, a Simón, llamado el Celote, a Judas, el hermano de Jacobo, y a Judas Iscariote, que fue el que llegó a ser el traidor. Vemos entonces cómo de una manera extraordinaria, aún hasta para escoger a sus discípulos, el Señor Jesús se apartó para orar. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Y te dije que era Lucas 4, 13 y 14. No, mi hermanito, perdón, te di la cita equivocada. Es Lucas 6, 12 al 16 lo que acabamos de leer. Y vamos a ver lo que dice ahora en Lucas. Vamos a ver qué dice Lucas. Lucas 4, del 13 al 14. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice Lucas 4, del 12 al 14. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero vamos a leer desde el versículo número 4, número 3. Dice, estábamos leyendo desde el 1, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Dice aquí, ¿verdad? Que durante su ayuno el enemigo, el diablo lo estaba tentando, dice, y no comió nada en aquellos días y pasados este tiempo de ayuno, el Señor Jesús tuvo hambre. Dice aquí la palabra de Dios que él tuvo hambre. Y dice en el versículo número 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará
acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén, gloria a Dios. Aquí estamos viendo al enemigo, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesús estaba orando, ¿verdad? Y que estaba obviamente debilitándose porque pues ya tenía 40 días y 40 noches de estar orando y de no probar alimentos. Y cuando él concluyó su ayuno, dice aquí la palabra de Dios que él tuvo hambre y que el enemigo vino y lo llevó, ¿verdad? A diferentes lugares para ofrecerle ciertas cosas. Y vemos en primer lugar, como lo vemos aquí en el versículo número 3, ¿verdad? De Lucas 4, vemos cómo el enemigo astutamente, ¿verdad? Le dice, como el Señor Jesús tuvo hambre, inmediatamente le dice, mira, pues ahí están estas piedras, conviértelas en pan. Pero el Señor, lleno del Espíritu Santo, le dijo, ¿verdad? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la palabra, sabe de la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que a lo mejor también muchas veces nosotros, ¿verdad? Al estar ayunando, a lo mejor vamos a sentir un poco de hambre. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Decir, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan material necesito para estar firme, sino de toda palabra, dice, sino de toda palabra que sale, amén, de la boca de Dios, de la palabra de Dios, de la palabra escrita de Dios, es alimento para nuestro espíritu y podemos ser fortalecidos. Pero como el enemigo no encontró la manera de hacer que Jesús cayera en la tentación, dice aquí la palabra de Dios en el versículo número 5, ¿verdad? Que lo llevó a un monte alto y le mostró por un momento todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, si tú me adoras, si tú te postras, porque fíjate, no solamente le pidió que lo adorara, sino que se postrara, que se arrodillara delante de él y lo adorara. Le dijo, y si tú te postras y me adoras, yo te puedo dar todos los reinos que tú quieras, porque todos estos reinos, todo el mundo me fue dado a mí. Y yo le doy a quien quiera los reinos, ¿verdad? Y el Señor Jesús, nuevamente, lleno del Espíritu Santo, le respondió con todo el poder que él tenía en el Espíritu y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, aquí también el Señor Jesús nos mostró, ¿verdad? Que cuando el enemigo le dijo, si tú me sirves, yo te voy a dar los reinos que tú me pidas. Tú pídemelo, pero arrodíllate y adórame. Y el Señor le dijo, vete de mí, Satanás. Porque al Señor, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, cuando venga el enemigo, ¿verdad? A mostrarnos cosas y decir, mira, si tú me sirves, si tú haces esto, si tú haces lo otro, yo te voy a dar riquezas, te voy a dar poder, pero adórame y sírveme a mí. Porque el enemigo, ¿verdad? Puede venir a hacerlo cuando estamos pasando por situaciones, a lo mejor estamos en una situación difícil donde no tenemos economía, donde no tenemos trabajo, ¿verdad? Y el enemigo puede venirnos a tentar y decirnos, ah, mira, es que ¿sabes qué? Aquí tienes este trabajo que yo te voy a dar, pero dentro de este trabajo tú vas a tener que ser corrupto y todo, y yo te voy a dar mucho dinero, ¿verdad? Y habrá gente, ¿verdad?
que por falta de entendimiento diga, bueno, pero es que yo oré para un trabajo y el Señor me dio este trabajo, entonces quiere decir que viene de Dios. No, hermano, Dios nunca va a usar el pecado para bendecirte. Entonces, en ese momento debemos de decir, vete de mí, Satanás. Este trabajo no viene de Dios. Yo espero el trabajo donde yo pueda glorificar a mi Señor, donde yo pueda ser una persona con un testimonio correcto, donde yo pueda ser íntegro y que no esté de por medio mi integridad y mi servicio a Dios y hacer lo incorrecto. Entonces, tenemos que poner mucha atención. Conocí a una persona que me decía, ¿verdad? Hermana, ayúdeme a orar porque fíjese que perdí mi trabajo y no sé qué tanto. Y estuvimos orando por un trabajo para que el Señor abriera puertas para este hermano. Y de repente, ¿verdad? Me dijo, hermanita, gracias porque ya encontré trabajo. Y bueno, yo le pregunté, bueno, y hermano, ¿y ahora dónde estás trabajando? Y el hermano me dijo, bueno, es que estoy trabajando en un bar y ahí en ese bar me dieron una pistola y soy guarura de la persona que pues es el dueño de este lugar y una serie de cosas que le dije, es que ese trabajo no viene de Dios. ¿Cómo crees que Dios te va a meter a un lugar lleno de tanto pecado? Y decía, no, bueno, pero es que el Señor me lo dio. No, hermanos, tenemos que ser entendidos. Y quieres que te diga una cosa, hermano, este hermano terminó en una situación difícil. ¿Por qué? Porque estando ahí, ¿verdad? Obviamente se metió en problemas, ¿verdad? Entró en situaciones de adulterio, entró en situaciones de que, pues, le dio un balazo a una persona y fue a dar a la cárcel. Entonces, si no somos entendidos, hermano, cualquier cosa que llegue a nuestras vidas, vamos a tomarlas como que vienen de parte de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios y aquello que llega a nuestras vidas y se contrapone con la palabra de Dios, tener la sabiduría en el Espíritu Santo de decir, esto no viene de Dios. Y aunque suene a lo mejor de alguna manera aquella situación se vea atractiva porque tenemos alguna necesidad, decir, no, esto no viene de Dios. Entonces, hermanos, aquí el Señor nos muestra que aunque nos ofrezcan grandes cosas, y si está de por medio tu integridad delante de Dios, digamos no, porque a Dios serviremos y a Él solo adoraremos. Amén. A Él solo tenemos que adorar y servirle. Y una vez más, dice aquí, ¿verdad? La palabra de Dios, que lo llevó hasta Jerusalén y le puso en lo más alto del templo y le dijo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, arrójate. Al fin y al cabo, que también la palabra de Dios dice, ¿verdad? Escrito está que Dios enviará a sus ángeles para que no caigas, para que no tropieces, para que te detengan, ¿verdad? Y no tropiece tu pie. Y entonces el Señor Jesús con autoridad le dijo, escrito está, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. No podemos decirle, ¿verdad, Señor? Hay gente que dice, ¿verdad? Bueno, si tú eres Dios, pues haz que pase esto en mi vida y entonces te sirvo. Conocí a un hermano que decía, ¿verdad? Si el Señor, yo le estoy pidiendo al Señor que me lleve a un lugar donde no haya el servicio de la música para yo poderle servir. O sea, le ponía al Señor condiciones. Pero si no me llevas a un lugar así, yo no te voy a servir. Y de repente, ¿verdad? De manera no correcta, ¿verdad? Llegó a una iglesia y sirvió en el ámbito de la música
y dijo que era obra de Dios, pero desgraciadamente había salido de una iglesia de manera incorrecta y fue a organizar con otra persona una iglesia y entonces dijo que eso era de Dios. Hermanos, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a la gente, podemos decirle a la gente, es que el Señor me dijo, es que el Señor, pero al Señor no podemos engañarlo, no podemos burlarlo. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a entender que a Dios no podemos engañarlo y que debemos de cuidar nuestra vida, esta vida que el Señor Jesús ya salvó y que ya lo presentó justificada delante del Padre y que ahora tenemos que cuidarla. ¿Cómo la vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a santificar esta vida? Por medio del lavamiento de la palabra, solamente por medio de la palabra, para que cuando venga el enemigo con una infinidad de estrategias demoníacas para querernos engañar y alejarnos del camino correcto de Dios, estemos fortalecidos. ¿Y cómo vamos a lograr este fortalecimiento, hermanos? Solamente por medio de la oración, de la palabra de Dios, de escudriñar su palabra, porque ella es la que nos va a lavar, la que nos va a limpiar por medio de la llenura de su Espíritu Santo. Y si a esto le añadimos el ayuno, hermano querido, vamos a poder tener victoria sobre victoria. Como ya te decía yo al principio, cuando comencé a hablar en este momento, ¿no? Cuando nosotros dejamos a un lado el alimento espiritual para alimentarnos de la palabra, el Señor nos lleva al ámbito sobrenatural, hermanos. Y no, cuando yo te digo al ámbito sobrenatural, no quiere decir que ya entonces vas a estar haciendo cosas sobrenaturales para estar por encima de todos los demás. No, hermanos, nos va a llevar el Señor a ese lugar que Él quiere que nosotros conozcamos. Dijo el Señor, ¿verdad? No te sorprendas, ¿verdad? De estas cosas. Preocúpate, porque tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y dice el Señor que todos aquellos que sigamos en el Señor de una manera íntegra, de una manera correcta, dice, estas mismas señales que yo hago seguirán en aquellos que me siguen. Echarán fuera demonios, ¿verdad? Impondrán las manos sobre enfermos y sanarán. Esto hay que tener en cuenta también, que la voluntad de Dios es la que prevalece. Nosotros oramos, pero la voluntad de Dios es la que prevalece. Nosotros oramos, nosotros servimos, nosotros hacemos, pero la voluntad de Dios es la que siempre va a prevalecer. Amén. Entonces, es importante, hermano, que veamos este ejemplo extraordinario que Jesús dejó para ti y para mí. Que si Él, siendo el Hijo de Dios, se encontró en esta situación en la que el enemigo vino a querer tentarle, no te sorprenda que venga con nosotros, hermanos. Dice el Señor, ¿verdad? Cosas, ustedes también van a pasar por ellos, dice el Señor. Prepárate, porque todo el que me sigue, pues va a ser lanzado a las cárceles, va a ser perseguido, va a pasar por muchas cosas. Porque si me lo hicieron a mí, dijo el Señor, también se lo harán a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Preocupémonos cuando llevemos una vida tan pasiva y tan tranquila, ¿qué es lo que está pasando en nuestra vida espiritual? Entonces, aquí, después de estos 40 días, cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. ¿Te acuerdas? Que el Señor, el Espíritu Santo, bajó en forma de paloma y se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En Él me deleito, en Él me gozo,
porque es un hijo obediente, un hijo que hace mi voluntad. Y entonces, después de ello, lo vemos que él se retira a ayunar, a ayunar. Y que entonces, al estar ayunando, el Espíritu Santo que ya había venido sobre él al ser bautizado, entonces él, el Espíritu Santo, lo saturaba, le llenaba de tal manera que, mira lo que dice Juan 3:34. Vamos a ver qué dice Juan 3:34. Encontramos a vamos a ver qué dice Juan 3:34. Dice la palabra de Dios en Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Amén, gloria a Dios. Fíjate qué maravilloso. Cuando Dios pone su Espíritu, por eso es que, ¿te acuerdas que ya habíamos estudiado, verdad? Que sin nosotros siendo humanos, ¿verdad? Siendo padres imperfectos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios, cuanti más el Padre Celestial, dice, dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Nosotros pedimos el Espíritu Santo a Dios y el Señor no nos los da por goteras. Él no dice, hoy te doy un poquito, mañana te doy otro poquito, mañana. No, el Señor nos da su Espíritu Santo y nosotros, ¿verdad? Al permitir que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos habite y nosotros nos involucremos en las cosas de Dios, en las cosas que a Dios le agrada, en buscar su palabra, en orar, en ayunar, en congregarnos, vamos permitiendo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo vaya rebosándonos de tal manera que entonces tengamos el poder y la autoridad por medio del Espíritu para nosotros reprender al enemigo cuando venga a querer sacarnos del camino, a querer tentarnos con cosas, ¿verdad? Que nos pone, te decía yo en estudios anteriores, que viene a ponernos la tentación de una manera agradable, de una manera que se nos antoje para desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Y vemos a Jesús, ¿verdad? En esta parte de la Sagrada Escritura, en Juan 3:34, perdón, dice, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Cuando Dios nos envía, hermanos, cuando tenemos un llamado y sabemos, ¿verdad? Te decía yo en otros estudios, que todos los que somos, los que llegamos y recibimos al Señor Jesucristo, todos tenemos un llamado, la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura y además hacer discípulos a las naciones. Entonces ese es un llamado que tenemos absolutamente todos, hermanos. Y si Dios nos llamó y nos envió, hablamos palabra de Dios. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos va a ser la palabra de Dios por medio del Espíritu, dirigido por el Espíritu Santo. Por eso es importante que escudriñemos la palabra de Dios, porque si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, cuando nosotros hablemos a otros, el Espíritu Santo va a traer a nuestra memoria la parte de la Sagrada Escritura que es necesaria que nosotros hablemos para las personas a las que estamos hablándoles de la palabra de Dios. O por alguna circunstancia que estemos pasando, el Espíritu Santo va a traer a nuestra mente. Acuérdate que dice el Señor que el Espíritu Santo, dice, les recordará
las palabras que yo los he dicho. Y si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra de Dios en el momento adecuado y correcto para nosotros hablar. Y dice la palabra de Dios que entonces esa espada de dos filos la podremos esgrimir por medio del Espíritu Santo de manera correcta, de manera sabia, y no únicamente para ver a quién sorprendemos. Amén. Y además, indudablemente yo creo que durante el ayuno que Jesús hizo, Dios le dio el Espíritu Santo sin medida. Y de esa misma manera lo puede hacer en tu vida, lo puede hacer en nuestra vida, cuando nosotros andamos en obediencia, haciendo y teniendo un testimonio correcto. Indudablemente el Señor nos va a rebosar con su Espíritu sin medida para que hablemos y trabajemos con poder y con autoridad para Él. Amén. Y bueno, hay que recordar, ¿verdad?, que de manera, cuando nosotros, ¿verdad?, venimos, te decía en estudios pasados, que cuando nosotros recibimos el Espíritu, cuando recibimos a Jesucristo, te decía yo que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, te lo mencionaba yo la semana pasada, cuando recibimos a Jesucristo, somos nuevas criaturas, nacemos a una nueva vida, obtenemos una nueva naturaleza, que es la naturaleza que el Señor está poniendo en nosotros, una naturaleza que ya no es la vieja naturaleza caída, ahora es una nueva naturaleza que viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él es el que nos va a dar ese poder, esa autoridad en el Señor. Y cuando nosotros, ahora que ya tenemos una nueva naturaleza, ¿verdad? Una nueva naturaleza que te decía yo la semana pasada, ya esa vieja naturaleza ya está ahí, ya no nos domina, ¿verdad? Ahora tenemos una nueva naturaleza, como dice la palabra de Dios. Ahora nuestros miembros sirven para el bien, sirven para adorar a Dios, para servir al Rey de Reyes y Señor de señores, perdón, así como nos dijo Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Y lo que antes hacía en la carne, ahora lo hago en la fe del Hijo de Dios. Ahora mis miembros, estos miembros que antes servían para el pecado y que se deleitaban en servir en pecado, ahora que hemos nacido y que hemos obtenido una nueva naturaleza, ahora estos miembros deben de servir con mucho más ahínco al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? No importa lo que pasemos, porque lo que pasemos o lo que suframos en determinadas tribulaciones de la vida no se compara, dice Pablo, a la gloria venidera. No importa lo que pasemos en esta vida, lo que suframos, lo que padezcamos, si es por el nombre del Señor, no importa. Dijo Pablo, ¿verdad?, que él se sentía digno de padecer por el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, no importa, porque la gloria venidera es superior y mayor que cuando ya estemos allá, dice el Señor. Allá no habrá llanto, ni más tristeza, no habrá dolor, porque entonces nuestro Rey de Gloria enjugará toda lágrima y ya no habrá nada de eso, sino estaremos gozándonos con el Padre. Amén, gloria a Dios. Entonces, ahora que estamos en esta nueva naturaleza, cuando añadimos a nuestra vida de creyentes el ayuno, este ayuno va a venir a encender, a darle ese poder dentro de nosotros que necesitamos para caminar, para transitar por este mundo tan lleno de perversión, tan lleno de pecado. Entonces el ayuno vendrá
a encender ese poder que tú y yo necesitamos para poder vencer la tentación, para poder trabajar para el Señor con poder, con unción. Necesitamos ayunar, hermanos. Porque cuando ayunamos, vamos a ir desarrollando un hambre de Dios tremenda. Cuando nosotros venimos al ayuno, vamos a comenzar a tener un hambre de Dios cada día más grande y cada día más grande. Que entonces estaremos buscando más tiempos para orar, más tiempos para estudiar, más tiempos para ayunar y más tiempos para estar dentro de la iglesia, gozándonos como cuerpo de Cristo en unidad. Y también vamos a tener una mayor intimidad con nuestro Señor. Y entonces la obra del Espíritu Santo será manifestada poderosamente en nuestras vidas, porque entonces en cada circunstancia de la vida se hará presente alguno de los frutos del Espíritu Santo. Para cada ocasión en la que se nos presente, se nos vendrán presentando los 9 frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, amor. Cada uno de esos frutos del Espíritu vendrán a irse aflorando en nuestras vidas. Entonces ya no nos enojaremos, sino que tendremos paciencia con los demás. Tendremos amor. Con el que nos ofende, tendremos amor. Oraremos por él. Entonces, es sumamente importante que entendamos, hermanos, que los tiempos de ayuno son sumamente importantes en nuestras vidas, porque va a venir a darnos ese poder por medio del Espíritu, para que el Espíritu Santo se desborde en nuestras vidas y entonces tengamos esa vida poderosa en el Señor por medio del Espíritu Santo. Nuestro amor hacia Dios será renovado día con día con día, y entonces el gozo nuestro para testificarles a otros del amor y de la gracia de Dios será nuestro gozo cada día. El querer compartirles a otros del amor de Dios y de su gracia estará de continuo en nosotros. El querer hablarles a otros, el querer decirle a otro: hey, mira, no sigas echando a perder tu vida. Ven como yo a Cristo. Él me sacó de la inmundicia y mira, ahora mi vida está llena de gozo, de servicio a Dios. Ahora ese propósito para el que yo fui creada, lo veo claro, que es que servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, el ir y traer almas a los pies de Cristo, ir y traer a aquellos que están en una condición como la que yo alguna vez estuve, perdida, descarriados allá en el mundo, pero Él puso sus ojos maravillosos en mí y me trajo a sus preciosos pies y me salvó y me perdonó de esa vida degradante en la que yo vivía. Y Él puede hacer lo mismo contigo. Amén. Por eso es importante, hermanos, que busquemos también tiempos de ayunos, porque solamente así podremos entrar en esa esfera en la que el Señor quiere que entremos, en la cual el Espíritu Santo comience a desbordarse en nuestras vidas, comencemos a tener esa llenura tremenda en nuestras vidas y poder entonces vencer la tentación con la palabra de Dios. Vencer la tentación buscando el rostro de Dios y además gozándonos en el servicio a Dios, llevando almas a los pies de Cristo.
arrebatando almas de esos lugares oscuros donde están siendo oprimidos, de esas cárceles de oscuridad donde el enemigo los está teniendo. Amén, gloria a Dios. Es necesario, hermanitos lindos, que entendamos que el ayuno es una parte sumamente vital en nuestra vida de creyentes. Solamente de esta manera podremos servir a Dios de una forma que nunca antes podíamos haber pensado que existía una forma tan eficaz de servir a Dios por medio de estos elementos que Dios ha dejado para que nosotros echemos mano. La oración, el estudio de la palabra, el ayuno y el congregarnos. Son 4 elementos muy importantes que tú y yo necesitamos para poder entrar en esa esfera espiritual que Dios quiere que entremos nosotros y entonces poder ver ese servicio efectivo que Dios espera que tú y yo tengamos en los ministerios que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor, hermanitos preciosos. Una de las primeras cosas a las que Jesús se enfrentó después de su ayuno fue un hombre poseído por un demonio. Y así va a pasar, mis hermanos. Una de las cosas a las que se enfrentó Jesús precisamente, ¿verdad? Fue a un hombre poseído por un demonio. Y cuando nosotros ayunamos, Dios va a permitir que algunas situaciones difíciles vengan a nuestras vidas y nos tengamos que enfrentar para que el Señor nos pueda mostrar que estamos listos para que Él nos use a través de su Espíritu Santo. El Señor va a permitir que ciertas circunstancias vengan a nuestras vidas cuando nosotros ayunemos para ver cuál es nuestra reacción, qué es lo que vamos a hacer. Y entonces, cuando nosotros estamos en el mismo canal que el Señor y viene a nuestra mente el ejemplo que Jesús nos dejó, entonces nosotros procedamos a actuar conforme a la palabra, para que entonces los frutos del Espíritu comiencen a reflejarse en nuestras vidas, ¿verdad? Y no decir o actuar de una manera incorrecta o de una manera temerosa, no, porque el Señor nos está dando ese poder y esa autoridad. Hay personas a las que Dios quiere que nosotros les ministremos, pero aún todavía quizás no han habido esas personas a las que tenemos que hablarles, porque todavía no has estado facultado, no has estado preparado o no hemos estado preparados para ayudarles. Y el ayuno nos va a ir preparando para el ministerio de hablarles a otros, ¿verdad? Quizás a lo mejor, ¿verdad? Si tú todavía, ¿verdad? A lo mejor te has encontrado personas o se han cruzado en tu camino y no has encontrado la manera de hablarles porque a lo mejor has dicho, no, pero es que yo todavía no sé muchas cosas de la palabra y todavía no sé hacer esto. Y si me hacen preguntas, pues no voy a saber qué contestar, ¿verdad? O a lo mejor, ¿verdad? Dios no ha permitido todavía que llegue a tu vida una persona a la cual tú puedas hablarle de la manera correcta. Hermano, quiero decirte que hoy es la oportunidad para que tú y yo comencemos a andar correctamente delante de Dios, echando mano de estos 4 elementos maravillosos que Dios dejó en nuestras manos para que seamos efectivos en nuestro ministerio, en el ministerio de hablarles a otros de la palabra de Dios. Entonces, yo te invito, hermano, que a partir de hoy busques tiempos para orar, pero tiempos de calidad, tiempos donde tú verdaderamente hables, platiques con Dios.
tiempos para escudriñar la palabra, donde tú puedas, antes de orar, decir, Señor, permite que por medio de tu Espíritu Santo yo pueda entender tu palabra, Señor. Tiempos para ayunar, un día a la semana ayunar, para que el Señor te vaya dando fortaleza, te vaya dando poder, te vaya dando autoridad, esa autoridad que necesitamos tú y yo, una autoridad correcta, dirigida, guiada por Dios, no por nuestros sentimientos, no por nuestras emociones, sino dirigida por Dios. Y que no andemos diciéndole a todo mundo por nuestra emoción, el Señor me dijo, el Señor me hizo sentir. No, sino que el Señor nos dirija a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra lo que tenemos que hacer, como ya lo estudiamos anteriormente. Entonces, necesitamos, hermanitos preciosos, que estemos buscando tiempos también para el ayuno, para que el Señor nos dé dirección, el Señor nos instruya, el Señor nos hable, el Señor nos diga lo que tenemos que hacer. Amén. Y nos pueda usar, y nos pueda preparar, y nos pueda usar para hablarles a otro con autoridad, con poder, para que sea la palabra de Dios, para que sea el Espíritu Santo el que convenza de pecado a aquel al que le estamos dando el plan de salvación, a aquel al que le estamos hablando y que está en problemas, en circunstancias difíciles y que nosotros estamos dándoles la palabra para que sea el Espíritu Santo el que traiga entendimiento a aquellas personas. Acuérdate que tú y yo únicamente somos una herramienta en las manos de Dios y que es el Espíritu Santo el que obra, porque no somos tú y yo ni ninguna fuerza material, sino es el Espíritu Santo obrando a través de nuestras vidas para alcanzar vidas, para llevar, dice, ¿te acuerdas que ya hablábamos de Isaías, verdad? El Señor nos ungió con su Espíritu Santo para llevar libertad a los cautivos, sanidad al enfermo, para llevar la luz del evangelio al que está cautivo en las cárceles oscuras de Satanás. Amén. Entonces, creo, mis preciosos hermanitos, que hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Continuamos la semana próxima estudiando el ayuno. Creo que es un asunto muy importante que debemos de estudiar a profundidad para saber realmente, ¿verdad?, qué importancia tiene el ayuno y por qué debemos de practicarlo. Creo que hemos estado estudiando cosas muy importantes y para que ya al poner en práctica el ayuno, pues ahora sí lo estemos haciendo con conciencia y con entendimiento y sepamos, ¿verdad?, para qué nos sirve, qué beneficios obtenemos y sobre todo, qué parte en nuestra vida de creyente ocupa el ayuno delante de la presencia de Dios. Vamos a orar para concluir este tiempo. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos, Señor, porque hemos estado estudiando, Señor, el ayuno, Señor. Y quizás, Señor, teníamos muchas preguntas, Señor, en las cuales no obteníamos una respuesta correcta, Señor. Pero ahora, Señor, que estamos estudiando más detenidamente el ayuno, nos damos cuenta, Padre, la importancia que tiene el ayuno, Señor. Porque el mismo Jesús, que era Dios, Señor, que era tu Hijo hermoso, Señor, que anduvo aquí en la tierra, llevó a cabo el ayuno, Señor, para tener una intimidad más profunda contigo, Señor. Y ser saturado, Señor, de una manera sobrenatural en el Espíritu, Señor. El Señor nos enseñó que tenemos que hacerlo también nosotros, Señor. Poner en práctica el ayuno, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos rebose, nos llene, Señor, de tal manera, Padre, que podamos, Señor, desarrollar, Padre Santo. Podamos, Señor, reflejar en nuestras vidas, Padre de la gloria, los frutos del Espíritu Santo, Señor. Que seamos, Señor, hombres y mujeres, Padre Santo, moviéndonos, Padre, en el ámbito sobrenatural, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias, Señor.
Gracias, Señor, por cada hermanito en la fe, Señor, que está escuchando, Señor, este estudio, Padre. Gracias. Gracias por los amigos y amigas que también, Señor, se conectan, Padre. Toca sus vidas, Señor. Que ellos, Señor, te conozcan a ti, Señor, al único y Dios verdadero, Señor, y a Jesucristo, tu Hijo, al que tú enviaste, Señor, en rescate, Padre de la gloria, de todo aquel que quiera venir, Señor, a ti, arrepentido, Señor, llevando, Señor, llegando al arrepentimiento, Señor, y recibiéndole como único y suficiente Salvador. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por el privilegio que tú me das, Señor, de poderte servir. Gracias, Señor, porque enseñando a los demás, yo también aprendo y aprendo muchas cosas, Señor. Gracias, Padre, porque nunca terminamos de aprender. Muchas gracias, Señor. Te pido, Señor, por mis pastores, Señor, mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, y su esposita, Señor, nuestra pastora, Señor, Adriana, Señor Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Guárdales, Señor. Llévales, Señor, de victoria en victoria, Señor amado. Que ellos, Señor, sigan siendo obedientes, Señor. Sigan, Señor, siendo, Señor, siervos tuyos obedientes, Señor, buscando tu dirección siempre, Padre. Yo te pido también, Señor, por el pastor Héctor, Señor, y su esposita Gisela. Bendícelos, Señor. Guárdalos, Padre Santo. Dale sabiduría de lo alto, Señor, para que ellos sigan, Señor, administrando, Padre Santo, ese recurso, Señor, de la radio que tú pusiste en sus manos, Señor, para seguir propagando tu bendita palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, y te pido por cada uno de tus siervos, Señor, que ministran, Señor, en la radio, Padre, dando tu palabra, Señor. Bendice a cada siervo, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Dale sabiduría, entendimiento, Padre Santo, para que sigamos sirviéndote, Señor, en la radio, Señor, propagando tu evangelio, propagando tu palabra, Señor, llevando el alimento, Señor, a aquel, Señor, que está débil, Padre Santo, a aquel que necesita de tu palabra, Señor, para fortalecerse, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor, por el honor, Señor, y el privilegio que nos das a cada uno, Señor, de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Santo. Yo te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, Señor, que transmiten tu palabra, Señor, en Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca, Señor, y en todos los medios de comunicación, Señor, donde se propaga, Señor, la sana doctrina, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues me despido, hermanitos, de ustedes, no sin antes, pues invitarlos a que sigan conectándose a la página de Facebook de la comunidad de fe Dios es fiel, para que escuches palabra sana, doctrina sana, en voz de nuestro pastor Doroteo Rivera, Zarza. Hermanito lindo, yo te mando un abrazo. A las 11:30 son nuestros servicios. Te mando un abrazo con mucho respeto. El Señor les guarde. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana. El Señor los bendiga y los guarde. Bendiciones.